7:20 en el territorio continental ecuatoriano, la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Queremos dar la bienvenida de inmediato a nuestros siguientes invitados, el almirante Alan Molestina, el doctor Carlos Figueroa y el doctor Ramiro García, catedrático académico. El almirante Molestina y el doctor Figueroa, que fueron electos hace 4 años virtualmente para el Consejo de Participación Ciudadana, y en medio de estos incidentes, la acción de la Asamblea contra el Consejo anterior, por cierto, Consejo que nunca debió existir y que debiera desaparecer, porque esto fue parte de la Revolución Ciudadana en la Constitución del 2008. Pero, dados los hechos, han sido posesionados en las últimas horas y ahora les toca asumir la responsabilidad, al menos hasta el mes de mayo, de manera temporal, cuando se posesionen los definitivos. ¿Cuáles debieran ser las tareas a asumir? Estas tareas. Empezamos con el doctor Carlos Figueroa, quien ha sido posesionado el día de ayer. ¿Cuáles debieran ser las tareas a asumir de manera temporal, a sabiendas de que este Consejo no ha incumplido, no ha fomentado la transparencia, no ha combatido, no ha luchado contra la corrupción, artículo 208 de la Constitución, y ahora también el nombramiento de lo que tiene pendiente acumulado de autoridades de control? Doctor Carlos Figueroa, muy buen día. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Creo que las tareas pendientes están ahí y son responsabilidades inmediatas. Usted sabe perfectamente que tenemos que nombrar el delegado al Consejo de la Judicatura. Es una camisa de fuerza que existe en este momento impuesto por la Corte Constitucional. Ahí no hay a dónde moverse, simplemente hay que elegir uno de los tres, uno de la terna que está ahí presentada. Así específicamente lo dice la resolución de la Corte Constitucional. En cuanto se refiere al superintendente de bancos, igualmente, no tenemos nada más que hacer. Ahí lo único que tenemos que solicitar quizá es que la Asamblea posesione al nuevo superintendente. Ahí están las cosas, esas cosas pendientes, esas se pueden resolver inmediatamente. En cuanto se refiere al resto, son concursos y son responsabilidades que se han venido demorando. Por ejemplo, yo creo que el concurso de Contralor ha seguido. Lo que sí se ha demorado es el iniciar y el nombrar la Comisión Ciudadana que la Comisión Ciudadana de Selección del concurso del CNE se funcione. Yo creo que ahí tendremos que llamar y ver que por qué no se ha reunido la Comisión Ciudadana de Selección, por qué ha demorado su trabajo. Y algunas de las cosas pendientes, como el defensor público, como Copinsa, etcétera, que tendremos que ponerlo en el mapa inmediatamente. Son tan pocos días que tendremos para ejecutar esas cosas, pero lo que sí podemos decir es que nosotros no nos vamos a quedar, que inmediatamente nos pondremos a trabajar y que cumpliremos con el país, con la responsabilidad ciudadana que tenemos, tanto en los casos coyunturales como en los casos que ya están predestinados a realizarse. Yo creo, como usted ha dicho, que debíamos haber trabajado, de acuerdo al artículo 208, debía haber trabajado el Consejo de Participación Ciudadana en esa fiscalización que no se ha hecho. Ahora mismo existen casos que requieren de fiscalización. Mire que si el Consejo de Participación Ciudadana hubiese cumplido con sus responsabilidades, ella sería también la que estaría fiscalizando el proceso de elecciones, que en este momento se ha visto empañado con el encuentro de un sitio clandestino de elaboración de papeletas. Uno de los tantos temas que tiene doctor Figueroa en ciernes el Consejo de Participación tiene que ver también con la terna para el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Será, entre otros temas, a definir y a solucionar? Evidentemente, había dicho que en la primera sesión tendremos que tomar esa decisión. Y yo le digo, y debo ser muy claro,
ha habido desde antes de que yo me posesione, de que en los días anteriores, los meses anteriores, ya ha habido llamadas para recomendar a tal o cual persona. Yo sí les pediría a todos los que me conocen y los que me escuchan que no lo hagan, que no traten de dirigir mi voto, que yo cumpliré, revisaré quiénes son los candidatos. El concurso está en la última etapa y simplemente nosotros debemos elegir de los tres. No podemos retrotraernos en nada, excepto en que podamos ver los videos de exposición para saber por quién vamos a votar. Cierto que podemos revisar las carpetas, etcétera, pero ya eso pasó, ese momento pasó. Nosotros tendremos que elegir en uno de los tres. Entonces, eso es evidente que en una sesión nosotros tendremos que evacuar, a lo mejor en la primera sesión tendremos que evacuar quién es el delegado del Consejo de la Judicatura. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, penalista académico. ¿Cómo ve usted estos desafíos temporales en medio de esta debilidad institucional? Ayer fueron posesionados los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y tendrán una tarea hasta el 14 de mayo cuando se posesionen los nuevos consejeros electos el domingo pasado. Doctor García, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Carlos. Y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que si hay algo que abona a la institucionalidad es que las instituciones sigan trabajando, ¿no? Independientemente de quienes se encuentren al frente. Y yo creo que no tendría ningún sentido que el Consejo de Participación Ciudadana deje de realizar sus actividades hasta que se posesionen los nuevos vocales, los nuevos consejeros elegidos. Así que me parece bien que se continúe, que se haga lo que se tiene que hacer. Hay varias designaciones pendientes, entre otras la del presidente del Consejo de la Judicatura, que motivó incluso la destitución de los anteriores vocales de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por parte de la Corte Constitucional. Así que creo que hay varias tareas pendientes, varios concursos que están en proceso, como el del Contralor General del Estado, que tienen que continuar. Y el tema del Consejo de la Judicatura, que ha sido tan disputado, ternas que van, ternas que se devuelven, ahora debiera solucionarse, porque una de las debilidades del país ha sido esta institucionalidad que no ha funcionado a plenitud, doctor García. Sí, bueno, evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana ha dejado mucho que desear, no este, ni el anterior del anterior, todos. Creo que es una de las entidades que debería desaparecer de la Constitución. Lastimosamente eso no se lo puede hacer si no es a través de una asamblea constituyente, porque implicaría reformar la estructura del Estado. Pero sí, yo creo que todos los países con un sistema jurídico avanzado, desarrollado, pues han delegado al legislativo, que es el órgano de mayor democracia, la designación de autoridades de control y de autoridades de justicia. Yo creo que este experimento ciudadano, entre comillas, ha sido nefasto, y lo que ha generado es una distorsión completa de la participación ciudadana y del control social. En ese sentido, ¿cuáles cree que debieran ser las prioridades en estos pocos meses hasta mayo para actuar desde el Consejo? Bueno, yo creo que se tiene que continuar con los procesos que ya están pendientes con la designación de autoridades y avanzar lo más que se pueda, de manera que las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana pues puedan continuar y culminar adecuadamente estos procesos de selección. Yo creo que lo que tienen que hacer es trabajar, que es para lo que se les ha elegido, ¿no? Doctor Carlos Figueroa, las tareas pendientes como la lucha contra la corrupción van a articular algo. Hoy el país está de alguna manera absorto
por estas denuncias de presuntas irregularidades, este funcionamiento de un centro de cómputo paralelo en Guayaquil, denunciado por el propio vicepresidente del máximo organismo electoral. ¿Van a articular investigaciones, van a hacer algo de lo que les corresponde constitucional y legalmente al Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, el día de ayer yo también vi absorto, ya habían habido algunas muestras, algunas denuncias de las irregularidades en estas elecciones. Sin embargo, no habían sido tan grandes, tan realmente tan decidoras de lo que ha sucedido con este Consejo Nacional Electoral. Yo creo que los funcionarios públicos están para responder a toda la ciudadanía, están para responder a los 18 millones de ecuatorianos y no son precisamente gente que debe manejarse a su libre albedrío, tienen que responder a alguien y esa es la ciudadanía. Yo creo que nosotros también tenemos esa responsabilidad y tendremos que abocar conocimiento de este problema y como constitucionalmente también nos corresponde, yo creo que no vamos a dejar de observar lo que ha estado sucediendo. Nosotros incluso dentro de la Constitución dice que nosotros seríamos parte acusatoria, si llamamos así, en término legal, en este momento se me escapa, pero realmente nosotros somos parte de ese proceso. Si nosotros podemos denunciar y ser parte del proceso. No es como la ciudadanía, por ejemplo, hace una denuncia y después le sacan del proceso. No, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte del proceso. Entonces nosotros podemos hacer esa investigación y esa denuncia a la Fiscalía para que se tomen las decisiones pertinentes. Quiero dar la bienvenida al almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana, vocal hoy posesionado del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles debieran ser los desafíos a cumplir hasta el 14 de mayo próximo? Almirante Molestina, muy buen día. Sí, buenos días, muy amable. Un saludo a los señores panelistas, a todos quienes nos escuchan. El corto tiempo que nos queda es para nosotros constituye un desafío muy grande, pues en este corto tiempo llevar adelante los procesos que ya están en marcha para designación de autoridades, las tareas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, combate a la corrupción, pues me imagino que muchas cosas esperan a que el Pleno del Consejo funcione para que se tomen decisiones. Yo estoy muy motivado, mis expectativas son de las mejores. Como buen servidor público que soy, ahora espero cumplirlas con mucha transparencia y honestidad, alejado de toda condición partidista política, algo que le ha hecho muy daño al último Consejo de Participación Ciudadana, pues, y espero que Dios nos dé la fuerza y con el trabajo mancomunado de todos los integrantes de este consejo, pues estoy seguro de que sabemos cumplir a cabalidad en este corto tiempo que tenemos para hacerlo. ¿Cuáles debieran ser, desde su punto de vista, en este corto periodo, las prioridades, nombramientos, desempolvar, activar esta lucha contra la corrupción que casi nada ha hecho durante los últimos años? Almirante Molestina. Sí, yo lo que me propongo y lo que tiene la prioridad más grande es el combate a la corrupción, porque la corrupción no solamente abarca robos de dinero, la corrupción está en la política, la corrupción está en la designación de autoridades. Por eso es que el combate a la corrupción debe ser la prioridad. Hay que desempolvar algunos casos que están ahí. Hay que pedir explicación en ciertos casos a la Contraloría, glosas que se desaparecieron, a la Fiscalía General, la celeridad de los procesos. Hay mucho que por hacer y en eso pues hay que trabajar muy duro. No conozco realmente
el trabajo, la efectividad en el combate a la corrupción del equipo jurídico que existe en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero como usted lo mencionó, no se conoce nada. ¿Qué es lo que pasa? Que en este trabajo, en esta función que tiene tan fundamental, no estamos viendo el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Ramiro García Falconi, frente a estos hechos, ¿cómo tomar correctivos a fin de que funcionen las instituciones? Sabemos que algo se avanzará en designaciones, nombramientos, porque son procesos, pero va a quedar pendiente, y esta es la incertidumbre con el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, cuando, de acuerdo con los datos aún no proclamados, queda intocado el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, si es que se confirman los datos de la consulta, y digo si es que se confirman los datos de la consulta, porque parece que ha habido todo una metida de mano en los resultados de las últimas elecciones, de lo que podemos ver, con allanamientos de fiscalía de por medio. Pero si es que se confirman los datos de la consulta, el Consejo de Participación Ciudadana mantiene intactas sus atribuciones, y lo que corresponde pues es que continúen trabajando en la designación de autoridades y en los procesos de selección. Así que el mejor legado que se puede hacer en estos meses es continuar con el trabajo y dejar los procesos avanzados, si no culminados, de forma que los nuevos consejeros pues puedan... Estoy en entrevista. Puedan enfocarse en otros procesos de selección que ya se vienen también, ¿no? Doctor Carlos Figueroa, ¿qué se podrá hacer en este corto tiempo? Se va a priorizar, como usted ha señalado, la terna del Consejo Nacional de la Judicatura, pero el Contralor, entendemos que deberán verificar el estado de los procesos, pero del Contralor, ¿cree usted que se podrá avanzar y dejar designando al nuevo titular de la Contraloría? A veces la gente cree que toda la responsabilidad está sobre los vocales del Consejo, y no es así, porque los concursos no ejecuta los consejeros. Los concursos son hechos por las comisiones ciudadanas de selección. Esas comisiones ciudadanas tienen que funcionar. En este momento, por ejemplo, en cuanto se refiere al concurso de Contralor, esa comisión ha estado funcionando. Yo me he preocupado en estos días de saber cómo estaban las situaciones. Por ejemplo, la Comisión Ciudadana de Selección del CNE no ha estado funcionando. No sabemos por qué se ha demorado en los procesos que tenía que realizar. Entonces, nosotros debemos tener en claro que nosotros como consejeros debemos vigilar que se cumpla y que se realicen los procesos. O sea, no puede ser posible que alguien demore por alguna causa, demore el desarrollo de los procesos como el CNE. Nosotros lo que debemos hacer es acelerar esos procesos, no permitir que se retrasen. Y lógicamente en las cuestiones que estén pendientes, yo he dicho, pondré una... ¿Aló? Sí, está al aire, doctor Figueroa. Perdón, pondré una gran cartelera de los días que me toquen, y cada día iré solventando las cosas, iré diciendo y como es, cumpliendo con la ciudadanía, porque somos, como dijo el doctor García, somos empleados públicos que debemos cumplir con las funciones a nosotros encomendadas. Yo estoy dispuesto. Una cosa que sí debo decirles es que uno entra a estas funciones públicas y enseguida asoman la gente que presiona, la gente de los partidos políticos que presiona. Alan Molestina mismo debió haber visto que el día de ayer asambleístas se acercaban para no sé para qué, a hablarnos al oído, etcétera, y eso no puede ser. Yo particularmente he tenido siquiera de unas 15 llamadas para recomendarme alguno de los vocales
del Consejo de la Judicatura sin siquiera estar posesionado. Entonces conmigo no lo hagan, al menos conmigo no, y creo que tampoco el comandante Molestín es una persona ética, transparente. Yo creo que tampoco, así es que hay gente que no va a permitir que eso suceda. Nosotros hemos luchado contra la corrupción durante mucho tiempo, durante muchos años, nos ha costado incluso estar, en mi caso, hasta la cárcel, y no puedo permitir que ensucien el nombre del Consejo de Participación y particularmente el nuestro con recibiendo a esas personas que pretenden tramitar o hablar a nombre de u ofrecernos parte de lo que ellos quieren, parte incluso, yo le digo particularmente, incluso se ha pedido que me han ofrecido de que yo podré poner jueces, podré poner fiscales, o sea, están locos. Nosotros veremos a la gente más honesta y la más capacitada para nombrarle como el nuevo miembro del Consejo de la Judicatura. Por favor, no metan la mano en otra de las funciones del Estado, nos guste o no nos guste, vigente, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Almirante Alan Molestina, ¿usted comparte ese criterio a fin de que pudieran en este corto tiempo laborar de una manera independiente, sin presiones? Porque este país vive de las presiones, del juego de intereses políticos de todos los sectores, con una justicia cuestionada, con un poder legislativo también severamente cuestionado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con los conceptos emitidos por el doctor Figueroa. La mayoría que integramos ahora este consejo somos personas ya adultas, muchos superamos los 50, los 60 años, tenemos una trayectoria de muchos años en que hemos alcanzado un buen nombre y por nada vamos a poner en duda ese buen nombre. Es verdad, tenemos amigos que están en la política, pero como buenos amigos y como nos conocen, pues tengo la seguridad de que no se atreverán a hacer ninguna petición indecorosa. Ese va a ser nuestro proceder y estoy seguro que en estos 3 meses la política partidista estará alejada de nosotros y sabemos designar a los hombres más probos. Ahora también nosotros, en el caso del Consejo para el Consejo de la Judicatura, ya recibimos 3 nombres de parte de la Corte Nacional de Justicia. Han pasado ya las condiciones, los requisitos que deben cumplir, pues, y ahora nos toca a nosotros, de esas 3 personas que son probas, designar a que a nuestro criterio sea el más conveniente. Uno de mis criterios fundamentales será de que trataré de que la persona que vaya a estos cargos sean los que han estado más alejados de la política, porque eso es lo que queremos los ecuatorianos, personas independientes que puedan actuar con transparencia en su debido momento. Doctor Ramiro García Falconi, en el tema de fondo, ¿cómo quitar las manos de esta institución que fue creada precisamente para meterle la mano? Ese fue el diseño de la Constitución de Montecristi para, a través de 7 vocales, hacer lo que hicieron, al menos durante 10 años, un contralor de 100 sobre 100 y que sabemos, sentenciado en el Ecuador a 6 años por concusión y procesado en Estados Unidos por lavado de activos. ¿Cómo evitar eso? Bueno, yo creo que hay 2 factores fundamentales. El primero es la transparencia en la designación. Y lo segundo, pues, elegir a los mejores, ¿no? Es decir, ya tenemos bastante, ya hemos tenido bastante, no solamente en los últimos años, en las últimas décadas, de designación de los amigos, de los incondicionales del poder que sea, venga de donde venga. Y yo creo que ya es necesario que, si queremos una justicia independiente, se nombre a personas independientes. Lo que acaba de decir el comandante Molestina, el contraalmirante Molestina, tiene toda la razón. En este punto, pues, es necesario que quienes sean elegidos estén lo más alejados del quehacer político y nos garanticen, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, un manejo independiente de los otros poderes.
Solamente de esa manera se puede garantizar una justicia autónoma e independiente. Doctor García, usted como jurista, como penalista, ¿cómo ve el funcionamiento? Precisamente al no haber designación del Consejo de Participación Ciudadana al delegado de la función judicial y que debe presidir el Consejo de la Judicatura, habrá el nombramiento, se entiende eso, y es el compromiso revisar la última terna, pero ¿cómo dar estabilidad, dar certezas desde el órgano administrativo y disciplinario de la justicia? Sí, bueno, a ver, yo creo que uno de los factores de certeza es tener las instituciones caminando y con titulares, es decir, ya suficiente de encargos. Mire que tenemos defensor del pueblo encargado, defensor público encargado, contralor encargado. Todo está encargado. Es una vergüenza. O sea, no solamente que no sea elegido los mejores funcionarios, sino que ni siquiera se los ha elegido a los titulares. Presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Entonces, yo creo que ya es hora que tengamos titulares, sea quien sea, en cada una de las instituciones. Y yo creo que mucho podrá hacer este Consejo de Participación Ciudadana temporal, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es necesario continuar y acelerar los procesos de selección, porque de lo contrario, a través de esos encargos, de lo que se han asegurado los anteriores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, es de mantener a esas instituciones en manos de allegados, de sus allegados. Yo creo que ya es hora de tener titulares y de esa manera garantizar que las instituciones puedan actuar de manera independiente y con institucionalidad. Doctor Carlos Figueroa, ayer que se posesionaron, ¿se conocían antes con el resto de vocales o en el caso de algunos recién se conocieron? Por favor, el audio, doctor. Mil disculpas. Adelante. Sí, decía que yo había conocido en algún momento, me había conocido con el comandante Alan Molestina, igualmente con Teddy Tama. Algún rato conocí a la compañera Mónica Moreira, pero nada más. Al resto no he tenido el gusto de tener una conversación con ellos, pero realmente de lo poco que he conocido he visto que el comandante Molestina y Teddy Tama son personas que brindan confianza, y creo que en su comportamiento, al menos público, los conocemos y sabemos que son personas probas y yo confío en su calidad ética para poder realizar conjuntamente nuestras acciones en el Consejo de Participación Ciudadana. Almirante Alan Molestina, ¿conocía usted con quienes va a compartir el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, conozco a la mayoría, más que nada cuando estuvimos en este proceso en las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana, el primero que se eligió por votación popular. Ahí coincidimos en algunos eventos, en algunos actos. Tuve la oportunidad de ver el proceder de casi todos, y realmente tengo un buen concepto de todos ellos, y por eso estoy optimista que sabremos cumplir esta responsabilidad que tenemos, con transparencia, con ética, honestidad. Ya, habrá que designar al almirante Molestina a las autoridades, entendemos, en la primera sesión. Sí, hay que designarla, pero hay que seguir un proceso. Tenemos que inteligenciarnos bien de la hoja de vida de cada integrante. Yo estoy seguro que casi todos los hemos hecho. Yo he escuchado el debate que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana, donde se resaltaron las cualidades de cada uno, pero tenemos que revisar esa documentación y trazar una hoja de ruta para, en un tiempo corto pero prudente, proceder a esa elección. Pensar de que ya mañana, el lunes, se va a designar, no creo que sería algo
responsable. Tomará un tiempo pero que estoy seguro que será muy corto. Doctor Ramiro García, ¿usted conoce a quienes han sido posesionados para la función temporal en el Consejo de Participación Ciudadana? Conozco algunos, sí, conozco algunos, pero independientemente de quiénes, lo importante es qué van a hacer. Es decir, yo creo que acá uno de los problemas de institucionalidad que tenemos en el Ecuador es que las instituciones funcionan mejor o peor dependiendo de quién está al frente, cuando las instituciones deberían funcionar bien independientemente de quién se encuentre. Yo creo que tienen un gran reto, Carlos, Alan y los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es un reto importante, por muy temporal que sea, porque eso va a abonar en la institucionalidad del país. Claro, van a tener aproximadamente 3 meses donde un día es valioso en una institución por las decisiones que adopten, doctor García. Sí, por supuesto. Es decir, la institucionalidad a futuro puede depender mucho de estos meses de trabajo del Consejo de Participación. Doctor Carlos Figueroa, una de las tareas pendientes será la designación de autoridades y luego emprender rápidamente, retomar los procesos que están en agenda en el Consejo de Participación. Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia con quienes fueran posesionados en las últimas horas para el Consejo de Participación Ciudadana de manera temporal. Son vocales y van a asumir hasta el 14 de mayo cuando se posesionen, una vez que se proclamen los resultados del domingo pasado último. Por tanto, tienen una tarea pendiente importante estos 3 meses. Habrá que hacer, almirante Molestina, una agenda para cubrir estos 3 meses hasta que terminen la tarea encomendada. Sí, por supuesto. Es lo primero que tenemos que hacer, pues siempre hay que tener una planificación y fijarnos unos objetivos en que desde luego la prioridad está en la designación de las autoridades que están pendientes y como lo manifesté, también hay que chequear mucho lo que se tenga en el combate contra la corrupción. Tenemos que poniendo los pies sobre la tierra, trazarnos unos plazos para en estos 3 meses pues poder cumplir lo más que podamos con las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y coincido con el doctor García. No se debe tratar aquí de personas, sino de la institucionalidad. Las instituciones tienen que fluir, tienen que seguir, tienen que tomar lo que está en proceso y seguir adelante como debe ser. Doctor Ramiro García, ¿qué expectativa tiene finalmente estos 3 meses de este Consejo? Y luego viene algo de lo que ha sido una pesadilla, porque hay que decirlo, un organismo que nunca debió existir, pero que allí está, que ojalá algún día desaparezca, constitucionalmente está en la Constitución, de este organismo. ¿Qué expectativa tiene? Bueno, yo creo que las expectativas son altas. Yo creo que en estos meses se tienen que realizar un trabajo sostenido de designación. Insisto, el legado que heredamos del Consejo de Participación Ciudadana anterior es nefasto. Tenemos un montón de autoridades encargadas y yo creo que si no se puede culminar, por lo menos se tiene que avanzar en los procesos de selección. Y esa va a ser una tarea muy importante que cumple este Consejo de Participación Ciudadana que acaba de posesionarse. Bien, muchas gracias. Agradece la revista de Opinión Democracia al almirante Alan Molestina, al doctor Carlos Figueroa, nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana de manera temporal hasta mayo próximo, y al doctor Ramiro García, jurista, penalista y académico. Muchas gracias, muy amables por aportar al análisis de los desafíos del Consejo de Participación Ciudadana. A usted, un buen día. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a Ramiro su participación. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria
y ya volvemos. Tenemos previsto un debate sobre lo que el Ecuador necesita: certezas, seguridad jurídica, trabajo, producción, productividad y fundamentalmente estabilidad institucional y en las instituciones democráticas. No se puede mirar impasible lo que sucede en el ámbito político. Lo que hoy sucede con estas denuncias de presuntos actos de corrupción, de irregularidades, proviene de las propias autoridades del CNE. El vicepresidente Enrique Pita ha denunciado este funcionamiento de un centro de cómputo paralelo en Guayaquil. No puede ser posible que esto quede, como tantos hechos en el Ecuador, en impunidad. Aquí tiene que investigarse debido proceso y castigar a los responsables. No se puede poner en juego la voluntad popular expresada en las urnas de esta manera. O a lo mejor se acostumbraron a ello durante épocas pasadas, pero hay que descubrirlos y ponerlos de cuerpo entero a sus responsables. Ya volvemos. Invitados, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción y Empleo de Cuenca, el expresidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona y la presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato. ¿Qué opinen los sectores productivos sobre la situación y la coyuntura que vivimos en el Ecuador? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio.